En este video te voy a enseñar a cómo configurar tu entorno de desarrollo para que puedas programar en Odoo de la manera más óptima. Esto no solo te va a permitir desarrollar más rápido tus soluciones, sino que te va a dar una estructura sólida para que en cada proyecto nuevo aproveches al máximo tu tiempo. Que por cierto, si no sabes lo que es Odoo y entraste solo por curiosidad, básicamente se trata de un ERP de código abierto para desarrollar aplicaciones empresariales. No quiero entrar mucho en detalle porque no es el objetivo de este video, pero te puedo dejar información abajo en la descripción por si te interesa. Y ahora sí, ¿por dónde podríamos empezar para construir todo nuestro entorno? Exacto, por la base, WSL. Yo soy un fiel seguidor de Ubuntu. Es la distribución que utilizo para desarrollar y también para entornos de producción. Y también es la que recomiendo para empezar, o por lo menos es la que voy a estar utilizando a lo largo de todos estos videos. Pero entiendo que no todos podemos permitirnos utilizar Linux porque, no sé, utilizamos diferentes aplicaciones de Windows o de Mac. En mi caso, utilizo muchas aplicaciones de Windows aún. No puedo migrar a un Linux totalmente limpio. Y por eso es que utilizamos un subsistema de Windows. Lo que te permite el WSL básicamente es instalarte una distribución Linux dentro del mismo Windows para que de ahí lo puedas utilizar tranquilamente como si fuese una máquina virtual, algo así. Pero se pueden olvidar este paso si ya utilizan Linux de manera nativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a nuestra terminal, la ejecutamos como administrador y acá colocamos WSL install. Y acá lo que te va a hacer es ir descargando el subsistema de Windows para Linux. Ahora acá nos pide que tenemos que reiniciar el sistema. Entonces volvemos a abrir como administrador la terminal y volvemos a colocar WSL install. Y bueno, en este caso no tengo activada la virtualización en mi máquina virtual. No pasa nada. De todas maneras le dejo en la descripción algunos videos sobre WSL, sobre cómo instalar Docker, bueno, por si necesitan esa información. Bueno, una vez que ya hayan instalado, simplemente ingresan a la ventana de comandos y acá, por ejemplo, puedes colocar WSL y acá estaría dentro de mi Ubuntu. Esa sería la ruta donde estoy actualmente. Y también van a poder ver algo como esto, un pingüinito que tengo por acá, donde está el Ubuntu. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo, pero no lo vamos a hacer de esta manera. Para eso todo lo vamos a hacer mediante nuestro editor de código. El editor de código que vamos a estar utilizando es el Visual Studio Code, porque bueno, es el que siempre he utilizado y es el que recomiendo por el tema de las extensiones y también, digamos, es como que el más completo, bueno, por lo menos desde mi perspectiva. Para instalarlo simplemente es ir dando siguiente, y como si instala una aplicación cualquiera. Y una vez que tengamos el Visual Studio Code, simplemente lo abrimos. Al abrirlo vamos a tener algo como esto. Algo vacío, bueno, te va a salir una ventana como para ir personalizando un poco tu Visual Studio Code, pero después de terminar todo eso va a estar así, simplemente vacío. Para poder conectarnos a nuestro WSL tenemos que instalar, bueno, o asegurarnos de que tengamos instalado la extensión de WSL, que es esta de acá. Y una vez que tengamos esta extensión ya podríamos ir a este iconito de aquí abajo y podríamos conectar a nuestro WSL. Entonces acá nada más le damos conectar. Seguramente va a pedir algunas credenciales al comienzo, ¿no? Simplemente es yes. Y aquí, como ven en nuestra terminal, ya estaríamos conectados a nuestro WSL. Y así de sencillo, ya tenemos nuestro editor de código conectado a nuestro Ubuntu. Y bueno, ahora tocará instalar Docker en nuestro subsistema. Y para eso les voy a dejar un video en la descripción porque es un poquito largo y es tedioso por el tema de algunos permisos y modificaciones que hay que hacer para que pueda funcionar correctamente. Luego, como verificamos de que tenemos Docker, simplemente colocamos Docker version y acá va a salir toda la versión de Docker que tenemos actualmente. Ahora ya podríamos ver el tema de las extensiones. La primera necesaria, bueno, ya la instalamos, que es la WSL, si no, no podríamos estar acá. La segunda es la de Docker, esta es muy importante para el desarrollo, que es esta, simplemente se llama Docker. Y esto cuando tiene este simbolito es porque está instalado en el WSL. Y bueno, otra obligatoria es la de Python, que bueno, este es un paquete en realidad, ¿no? Y otra para el desarrollo de Odoo, que bueno, yo lo considero obligatorio, es la extensión de Odoo IDE. Esta, porque hay dos extensiones, una que es la oficial de Odoo, que es esta que funciona en ciertos casos, pero no para la forma en cómo vamos a desarrollar nosotros. Entonces la que yo recomiendo es esta Odoo IDE. Luego les voy a enseñar cómo configurarlo porque sí necesitamos configurar algunas cosas para que funcione correctamente. Y ahora sí podríamos ver otras extensiones que bueno, no son tan necesarias, pero sí te van a ayudar a ser un poquito más ágil al momento de desarrollar. Uno de estos es el AutoClose Tag, el AutoRename Tag también, que es muy bueno, que es para poder editar las etiquetas, por lo menos en las vistas de Odoo. El Error Lens, que bueno, a mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gusta ver los errores directamente en el código sin tener que poner el mouse encima.
El Python indent también es muy bueno para el tema de la indentación. El PostgreSQL, bueno, por si no lo saben, el Odoo utiliza Postgre de base, para su base de datos me refiero, y el XML Tools, que también es muy importante para el tema de las vistas. Y con eso cerraríamos todas las extensiones, que esto también se lo puedo dejar en la descripción para que puedan buscarlo directamente. Ahora veamos los repositorios. Esto viene muy ligado a la extensión de Odoo IDE porque ya veremos por qué. Primero veamos el repositorio de Odoo. Nosotros tenemos que clonar este repositorio en alguna carpeta de nuestro Ubuntu porque necesitamos pasarle esta carpeta a la extensión de Odoo IDE para que pueda reconocerlo e indexar todo el código base de Odoo. Entonces esto simplemente tenemos que clonarlo como se clonaría cualquier repositorio, y en este caso pues yo tengo acá una carpeta que se llama repositories, ¿no? Entonces acá pues yo tengo el de Odoo, que es todo esto, y también tengo el del código de Enterprise, que esto también los tengo clonados de un repositorio, pero para eso necesitas ser partners de Odoo. Acá yo podría también clonar uno de los repositorios que suelo utilizar bastante, que es el de web, el de Oka. Como le dice el nombre, es una comunidad que crea módulos. Este es su GitHub. Tiene diferentes repositorios, incluido el que yo utilizo mayormente, que es el de web, ¿no? Entonces en web yo tengo un montón de aplicaciones. Por lo general el que más se utiliza acá es el de web responsive, este de acá. Yo de todas formas clono todo el repositorio. Puedo venir acá a repositories, git clone y pego esto. Entonces se va a clonar y ya voy a tener acá mi repositorio web. La idea de esta carpeta repositories es que tengas ordenado diferentes repositorios que quieras compartir en todos tus proyectos, ¿no? No quiere decir que vamos a llamar en cada proyecto la carpeta Odoo o la de Enterprise, porque no va a ser necesario, porque ya eso viene dentro del contenedor. Mayormente es para la extensión de Odoo IDE. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacer es ir a la configuración de JSON y al final tenemos que colocar este de acá, Python Analysis Extra Path. Le colocamos la ruta donde está nuestro código. Bueno, yo coloco la de ambos porque yo quiero que analice tanto el Odoo normal, el Community, como el Enterprise, y de esta forma ya está indexando internamente para que pueda reconocer todo el código de adentro. Y esto nos puede ayudar tanto para nosotros, para poder saber qué vistas están heredando, cuáles son los métodos que se han heredado de cierto módulo, tocando código directamente de Odoo, o sea, solamente de manera visualizándolo, no editándolo tampoco. Lo que sí es importante es saber que estás en la versión correcta. Si estás trabajando en la versión 19 o en la versión 18, tienes que tener tus repositorios en esa versión. Por ejemplo, voy a cd Odoo y acá coloco git checkout. Pero si yo quiero ver la versión 18, le doy git checkout 18.0 y ya se cambia a la versión 18. De igual forma para el Enterprise, coloco git checkout, veo que ahorita también estoy en la versión 17, entonces le coloco que ahora quiero ver la versión 18, y entonces ahí me trae toda la información de esa rama y vuelve a cambiarlo. Así puedes tener tus códigos actualizados en la versión que estés trabajando en cualquier proyecto, y eso sería todo prácticamente por el tema de repositorios. Y ahora sí podemos crear nuestro primer proyecto. Para crear nuestro primer proyecto simplemente creamos una carpeta para poder colocar todos nuestros proyectos ahí. Yo le voy a llamar proyectos Rompidev y acá voy a colocar todos mis proyectos, ¿no? Voy a crear una nueva carpeta que se llame primer proyecto Odoo. Entonces ya no necesito estar en esta ruta porque eso me indexa demasiada información que no necesito. Entonces para eso yo voy a abrir carpeta, voy a mi carpeta de proyectos Rompidev y acá puedo ir directamente a la carpeta de mi primer proyecto, ¿no? Entonces acá he traído un par de archivos, bueno, son 3 archivos, el odoo.conf, el .env y el docker compose.yaml ya completado. Entonces tenemos estos dos servicios. El de web, que es el que tiene la imagen de Odoo. Acá yo puedo elegir la versión 18, la versión 17. O sea, yo voy a elegir que ahorita quiero levantar una instancia en Odoo 19. Luego acá le coloco el nombre del contenedor, que bueno, yo esto lo trabajo en un archivo para variables de entorno. Acá le digo, bueno, esto es algo para el Docker Compose para que pueda mejorar el tema de construir el Docker. Luego le digo el web host, que es esa parte de acá, que yo le voy a poner simplemente Odoo. Podríamos cambiarlo, ¿no? Vamos a ponerle Odoo example. Entonces le pongo la base de datos también, toda la contraseña también. Y bueno, esta parte de acá yo les recomiendo que realicen un mapeo de puertos, porque
por defecto el Odoo internamente trabaja con el 8069, pero para nosotros, o sea, de manera local, para poder acceder a nuestra instancia, vamos a acceder a través del 8200, que yo le estoy asignando cualquier puerto en realidad. Que tengo muchos puertos asignados, entonces le estoy colocando este. Esta parte la podemos comentar si vamos a utilizar el Nginx para poder acceder a través de un dominio, pero esa parte yo prefiero trabajarla ya en producción porque en local no tiene mucho sentido en realidad. Aunque bueno, eso también depende mucho de tu red local, pero en la mayoría de los casos normal funciona exponer el puerto, esto no hay problema. Luego el environment es importante colocar el tema del host, user y el password, que esto ya lo vimos en nuestro archivo env. Luego los volúmenes, esto es muy importante. Acá tenemos que decirle la carpeta donde va a estar la configuración de Odoo. Esta es la carpeta interna de nuestro contenedor. En este caso le estamos diciendo que la carpeta config va a ser la misma que la carpeta etc odoo en el contenedor. ¿Y qué es lo que tiene esa carpeta o qué es lo que espera? Es el odoo.conf. Acá tenemos que agregarle la carpeta de add-ons, que son los adicionales, las aplicaciones o módulos adicionales que queremos instalar en nuestra instancia de Odoo, y simplemente le colocamos, pues yo le pongo siempre el mnt extra add-ons. Luego indicarle cuál va a ser el directorio de la data de Odoo, es donde se almacena toda la información de Odoo que no es de base de datos. Por eso acá tenemos esta parte también. El var leaf data es donde se va a almacenar toda la data de Odoo, que esto yo lo trabajo en un volumen aparte, donde voy a almacenar toda esa información para que se guarde. Esto es muy importante porque si esto no lo colocamos, al momento de reiniciar el servidor, esa información se va a perder. Entonces, para que no se pierda, tiene que estar almacenado en alguna parte de tu Linux, de tu Ubuntu. Y como vemos, también tenemos el de la data de Postgres, ¿no? Que también es muy importante, que esta es la ruta para colocar la data de la base de datos. Luego acá tenemos de qué depende el servicio web. El servicio web va a depender de la base de datos. De esta manera nos aseguramos que realmente esta se va a levantar después de que se levante la base de datos. Sin base de datos no podríamos levantar el entorno web porque pues no tendría nada que mostrar, ¿no? Luego acá le colocamos las variables de entorno, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña, que tienen que ser exactamente las mismas que tenemos aquí arriba. Luego el tema de la red, esto bueno, lo podríamos obviar por ahora, lo podemos dejar para otro video porque también es un poco extenso. Por ahora ya tendríamos esto listo para poder levantarlo, pero antes a mí me gusta también tener esta carpeta de acá, el extra add-ons, que esto prácticamente puede tomar cualquier nombre. En realidad yo le pongo extra add-ons porque ya me acostumbré, pero puede tener, no sé, mis add-ons. A veces yo le pongo el nombre de un cliente, ¿no? O sea, cliente, add-ons. De esa forma yo sé que acá voy a tener todas las aplicaciones o módulos adicionales que quiero instalar en mi instancia, y justamente eso lo colocamos acá, y eso va a ser una copia directamente en nuestro contenedor en el mnt extra add-ons. Eso sí no lo modificamos, o por lo menos si lo modificas acá también tienes que modificarlo acá. Entonces si yo le coloco acá cliente add-ons, acá también tengo que colocarle cliente add-ons. En este video no voy a crear ninguna aplicación, pero acá es donde vamos a ir creando todas nuestras aplicaciones que vamos a ir creando a lo largo de todos estos videos. Pero lo que sí voy a hacer es colocar acá la ruta de mis repositorios, ¿no? Y voy a colocar el de web. Este de acá es el de Oka. Voy a ponerle Oka web y lo voy a poner acá también para que lo reconozca. Por ahora solamente quiero tener todos los módulos que tengo en mi carpeta web de Oka para poder instalar alguna de esas aplicaciones. Acá simplemente sería levantar la instancia. Y bueno, como podemos ver, acá ya se completó todo el levantamiento del contenedor. Vemos que se creó una red por defecto para que se pueda comunicar entre los dos servicios, que es la base de datos y la parte web. Luego se crean los dos volúmenes para el Odoo Data, el Postgres Data y los dos contenedores, ¿no? Que es la base de datos y el de Odoo. Bueno, acá he tenido un error, tengo que cambiarle el nombre también a los servicios porque tengo otros servicios que tienen el mismo nombre. Y bueno, otra cosa que también me había olvidado es colocar acá los nombres de la base de datos, el user y el password. Esto sí es muy importante también colocarlo. Y ahora sí, ya tendríamos listo nuestro contenedor ejecutándose. Podríamos ver los logs
de este contenedor y vemos que ya se ha levantado la versión Odoo 19. Se están cargando los add-ons path que, bueno, primero trae todo lo de los add-ons de Odoo mismo, del código base, luego los de Oka Web y luego otras librerías que también son parte del código base. Como la carpeta de extra add-ons está vacía, pues no la está cargando. Y cuando tenemos el HTTP service running en el puerto 8069 ya podríamos acceder, pero no vamos a acceder a través de ese puerto. Como ya sabrán, vamos a acceder a través del puerto 8200. Entonces para eso simplemente vamos acá, vamos a localhost 8200 y acá lo primero que nos va a cargar es esto de acá. Entonces, para crear nuestra primera base de datos, lo que nos va a pedir es una clave maestra. Te genera una por defecto, si quieres utilizas esta. Y acá colocamos el nombre de nuestra primera base de datos. Esto es muy diferente al nombre que tenemos de acá, que es este, ¿no? Postgres. Yo siempre le pongo Postgres porque es indistinto a la base de datos del cliente. Entonces acá podría tener una, dos o cinco bases de datos que se compartan en una misma instancia de Odoo. Yo acá lo que hago es ponerle un nombre, le coloco prueba por ahora y acá le coloco admin, una contraseña y creamos la base de datos. Entonces acá ya tendríamos nuestra instancia de Odoo lista para ya activar todas las aplicaciones que queramos. Por ejemplo, puedo activar la de facturación, la de CRM, ventas, pero estos que sí dicen contabilidad, registro de horas, estudios dice actualizar, porque si le damos clic en actualizar nos va a mandar a comprar el Odoo Enterprise. Entonces no se emocionen por ver la aplicación ahí porque no todas están disponibles en Community. Acá, bueno, también lo que yo suelo instalar, porque tengo el repositorio de Oka, es el Web Responsive, que bueno, si vamos a ver, vemos que no se puede instalar. ¿Por qué? Porque está en la versión 18. Entonces nosotros tenemos la versión Community 19. Vamos a solucionar eso ahora. Simplemente vamos a nuestros repositorios, luego tenemos la carpeta web y acá vamos a colocar git checkout 19.0 y ya lo cambiamos. Entonces, para que surjan los cambios vamos a reiniciar el contenedor del Odoo y una vez que reinicie ya podríamos regresar y actualizamos la lista de aplicaciones. Volvemos a recargar y aquí ya nos sale la opción de activar. ¿Por qué ahora? Porque ya está activada la versión 19. Este Web Responsive yo siempre lo instalo. ¿Por qué? Porque me da una vista muy similar a la de Enterprise. La de Enterprise es, por ejemplo, así. Si ven, esto de acá es el Enterprise. Tiene esta especie de menú de acá, que esto no lo tiene el Community. Entonces, ¿qué es lo que hace el Web Responsive? Al darle en este menú, me da un menú no tan bonito, pero me da un menú decente, por lo menos similar al de Enterprise. Y bueno, me gustaría tener una dinámica distinta al cierre de cada video. Me gustaría responder alguna de sus preguntas que tengan. Yo obviamente les voy a responder en los comentarios, pero también me gustaría traer las mejores dudas o las que más se repitan al final de cada video para que también todos estemos enterados, ¿no? de cualquier cosa que se me esté pasando. Si tienen alguna consulta, pues me la hacen saber. Como ahora pues recién es el primer video sobre este tema, pues me gustaría pues darle por lo menos algunos tips. Uno sería que nunca toquen el código de Odoo, que eso seguramente ha pasado. Acá es muy fácil tocar el código de Odoo, en especial cuando ya estás desarrollando, de la nada abres una pestaña del código de fuente y piensas que es uno de tus archivos y lo editas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando estés abriendo un archivo del código fuente, no tocarlo, porque sí te va a dejar tocarlo. Simplemente no editarlo, porque esos cambios que hagas ahí no van a surgir efecto en un entorno de servidor. Y lo otro es no usar Git. O sea, hay muchas personas que no le gusta Git, le tienen miedo a Git, no sé por qué, pero yo creo que debería ser ilegal no utilizarlo, porque es que, o sea, te ayuda demasiado.